Hola amigos terrícolas, soy Venus de Galácticas. Amigo terrícola, quiero mostrarte una caja que hice con mucho cariño para mi amiga Sol de Galácticas. A ella le gustan mucho las cajitas y también los sellos de la marca Magnolia. Así que decidí unir estos dos elementos para hacerle una caja muy especial. No tuve oportunidad de grabar cada paso que seguí para hacer esta cajita. Este video tiene la finalidad de mostrar la caja ya terminada y solo explico el procedimiento de forma general para darte una idea de cómo la he hecho. Si deseas que realice un video haciendo una caja parecida con todos los detalles, te invito a que nos regales un me gusta, que comentes y compartas este video. Así sabremos que te interesa que hagamos este tutorial y con gusto lo realizaremos próximamente. Lo primero era ver qué tipo de caja quería hacer. Yo tengo una cajita que compré en una tienda que existió hace algunos años en Holanda llamada Fay & Day. Esta cajita me parece muy linda, por lo que decidí copiar la forma en la que está hecha y darle mi toque personal. Quería que en el interior de la caja se pudieran guardar unas tarjetas que miden 8,5 pulgadas por 5,5 pulgadas, es decir, 21.5 centímetros por 13.5 centímetros, por lo que la caja tenía que ser un poco más grande para poder guardar las tarjetas sin dificultad. Utilizo pulgadas ya que me parece más cómodo debido a que varias de las herramientas que uso para cortar, doblar o medir el papel están en pulgadas. Anoté mis cálculos en una libreta para tenerlos a mano al momento de cortar el cartón. Además de esos datos, he anotado otros detalles como por ejemplo cómo quería que fuera la decoración y las ideas que tenía relacionadas a la caja. Pegué los cartones para formar el interior de la caja y reforcé las esquinas y orillas con cartulina. Después forré todos sus lados con tela blanca. Para unir la tapa, el lomo y la base, utilicé entretela. Utilicé la plancha para pegar la entretela según las instrucciones del paquete. Pude haber utilizado cartulina, pero creo que con la entretela tendrá más durabilidad, ya que al abrir y cerrar la caja constantemente, la cartulina se puede romper con mayor facilidad. Después la forré con tela y para darle ese efecto acolchado le puse entre el cartón y la tela polifil. Cosí las orillas con la máquina de coser. Como no tenía papeles decorados con las tonalidades que quería, hice mis propios papeles.
Hice por ejemplo un patrón de colmena, el cual corté con la Cricut para formar una plantilla o stencil y después con tintas Distress y la plantilla hice un par de papeles decorados que me sirvieron para la portada y la parte interna de la caja. De igual forma, hice otras plantillas y logré crear varios papeles decorados. Al final no utilicé todos los papeles que hice, pero los guardaré para otro proyecto. Este es el resultado después de decorar la caja. Amigo terrícola, dinos qué te ha parecido en la sección de comentarios. Y ahí también puedes decirnos si deseas que realicemos el tutorial de una caja de este estilo. Y esto ha sido todo, amigo terrícola. Espero te haya gustado este video. Si ha sido así, dale a like y por favor no olvides compartirlo para que llegue a más amigos terrícolas.
Suscríbete para que no te pierdas de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!